las reflexiones, las opiniones, lo que me produce a nivel intelectual, a nivel emocional también, las cartas que ustedes nos escriben, y hoy tenemos la carta de Tonita, ¿no? De antemano le agradezco muchísimo a Tonita y a todas las personas que constantemente nos escriben, porque confían en nosotros y porque pueden primero tener, a partir de esa confianza, también poder hablar de ustedes, ¿no? Poder hablar, poder expresar algo que es tan importante para la salud mental y emocional. Con esto me lleva a pensar que muchas veces el silencio está cargado de culpa y de vergüenza, ¿no? Culpa y vergüenza. Y que vivimos en esa culpa y en esa vergüenza por años y años y años, martirizándonos, torturándonos, sintiéndonos cada vez más solas, aislándonos, etcétera, y pensando que nuestro problema es simplemente de uno misma, ¿no? Y que no hay nadie igual, y vivir con esa desesperanza y esa soledad tan inmensa. Entonces, por eso mismo, cuando ustedes escriben, nos cuentan de ustedes, ayudan a muchas personas a también poder mirarse, poder mirar algo de ellas en la narrativa que ustedes dan, y al compartir nuestras reflexiones, también otras personas con similares dificultades pueden abrir un camino para entender, para mirar su problema desde un lado más reflexivo, más pensante y menos aislado y torturador. Entonces, bueno, voy a pasar a leer la carta de Tonita. Es una carta larga, la voy a leer primero toditita y luego voy por partes. Tonita dice: tengo 38 años. 38 años, es joven, es una persona joven. Soy huérfana de madre y padre. Mi padre era alcohólico y yo soy la hermana mayor. Mi mamá falleció cuando tenía 6 años. Mis tíos abusaron de mí cuando tenía 9 años. A los 10 años, mi papá se comprometió con otra persona y me internó en un orfanato. Ahí crecí. Fue lo más lindo que me pasó porque nadie me maltrataba. A los 16 años salí del internado y no tenía dónde ir porque mi papá había fallecido y no tenía a nadie. Entonces busqué un trabajo en casa y entré a trabajar en una panadería en Miraflores. Trabajé un año y el señor de la panadería abusó de mí y quedé embarazada. Me fui de la panadería a un cuarto alquilado porque ya tenía un dinero que había juntado y mi hija nació. Yo trabajaba de 10 a 10 de la noche y le dejaba en una guardería, se me enfermaba siempre. Decidí dejarle con su papá y yo le iba a recoger todos los fines de semana. Pasaron los años, me comprometí también con un hombre alcohólico. Tuve una hija, sufrimos mucho dolor, me separé un año y él cambió. Gracias a Dios regresamos, tuvimos otro hijo. Ahora tengo 3 hijos, doctora. Soy muy impulsiva. Mi hija mayor no vive conmigo, pero quiere saber cómo la tuve. Me reclama muchas cosas. A mi hija de 8 años y quiere saber cómo la tuve. Me reclama muchas cosas. A la hija de 8 años la maltrato. Siempre digo que no, pero igual, me gana la cólera. Me siento muy mal por la mala vida que pasé, viví en la calle por el temor que nada me pase. Quiero cambiar, por favor, quiero cerrar heridas que no puedo sola. Ayúdenme, por favor, cuando tengo sexo con mi esposo, lo tengo por cumplir. Porque por mí, que ni me toque. Esa es la historia y el presente de Tonita, que hoy tiene 38 años. Entonces, Tonita nos cuenta que a los 6 años perdió a su mamá, que a los 9 años sus tíos abusaron sexualmente de ella, ¿no? Luego fue a vivir a un orfanato, ¿no? Donde ella dice que fue el momento más feliz de su vida. A los 16 años, siendo todavía una adolescente, sale
orfanato, no tiene a dónde ir y se va a trabajar a una panadería y ahí es abusada sexualmente, de lo cual sale embarazada y nace Regina, ¿no? Entonces vemos hasta aquí que la infancia y adolescencia de Toñita ha sido invadida por el terror, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia de la indiferencia, por el abandono físico y emocional, las dos cosas, ¿no? Físico y emocional. Una precariedad y un desamparo absoluto, absoluto. Porque para que Toñita diga que la mejor etapa que ella recuerda, donde fue más feliz, fue en el orfanato, ¿no? Eso es terrible. Es terrible. Es terrorífico, ¿no? Probablemente, como ella dice, ahí no me maltrataba, ahí no la maltrataba, ¿no? Probablemente, no sabemos si recibió afecto, si no se recibió afecto, pero nos imaginamos que en un orfanato es difícil tener cariño, sentirse suficientemente cuidada, amada, protegida, tener un espacio para poder dialogar, para ser escuchada, para confiar, ¿no? Es bien difícil, es bien difícil. Pero como ella había venido de una historia, de un desamparo físico y afectivo, y de un constante maltrato, porque a los solo 9 años es abusada sexualmente por sus tíos, ¿no? Entonces, claro, lo que ella quería era que no la maltrate, ¿no? Si le dan cariño, no le dan cariño, ya probablemente el que tenga una cama y que reciba un desayuno, un almuerzo, una cena, el que haya gente ahí que les brinde una educación, ¿no? Lo básico, seguro que eso fue sentido por Toñita. Lo recibió bien al parecer, ¿no? Entonces, eso le dio algo, probablemente le dio algo, quizás habían seguramente otras niñas, quizás también los 6 primeros años que ella tiene con su mamá, quizás fueron años donde algo dejó ahí semillitas de cariño y afecto. Aún así, la historia de Tonita es desgarradora, es una historia colmada por el dolor, por el sufrimiento, por la violencia, ¿no? Luego, luego Tonita sale, no tiene a dónde ir y empieza a trabajar. Empieza a trabajar, lo cual es importante, ¿no? Es importante, Tonita, ver cómo tú, saliendo de este orfanato donde no tenías a nadie a quien acudir, solo tenías 16 años, llegas a esta panadería y sufres una violencia sexual. Se va sumando el maltrato, se va sumando el dolor, se va sumando la orfandad, se va sumando la precariedad, la soledad, el abandono, la violencia y probablemente dentro tuyo también la rabia, la cólera, la frustración, la desolación, la desesperanza, ¿no? Eh, Ahí no acaba la historia, luego ella conoce al papá de sus otras hijas, que curiosamente, entre comillas, era un hombre alcohólico, ¿no? Curiosamente no, pues, no, estas no son casualidades, ni es que fue mala suerte, no, o sea, Toñita probablemente lo que ella buscaba era que alguien le dé un poquito de afecto, un poquito de cariño, ¿no? Que la hagan sentir un poquito validada, ¿no?
quizás para tanta necesidad afectiva, para sobrevivir necesitara un poquito de cariño, ¿no? Entonces, claro, en una persona que ha tenido buenas dosis, vamos a llamarlo de esa manera, de afecto, de cariño, de cuidado, de protección, por el lado del papá o de la mamá o de alguna abuelita o de alguna persona significativa, eso se va traduciendo y va quedando en el alma de la persona como algo de seguridad, algo de confianza, algo de protección, algo de creérmela, algo de quererme, algo de validarme, algo de autoestima, etc. Toñita no tuvo nada de esto. Entonces, ella lo que buscaba era un poquito de cariño. El hombre podía ser adicto, podía ser alcohólico, podía ser un sicario, podía ser un psicópata. ¿Cómo se iba a dar cuenta, Toñita, si lo único que quería era privacidad? ¿No? Y ahí nacen sus otras dos hijas. Y claro, ella nos dice que la hija mayor de ella le reclama muchas cosas y quiere saber cómo fue su nacimiento, en qué condiciones nació, que seguramente está preguntando quién fue mi papá, te enamoraste, no te enamoraste, cómo es, etc. La mayor le reclama. Y la chiquita de 8 años dice Toñita que a pesar de que ella sabe que no puede maltratarla, la maltrata. Entonces aquí vemos a dos lados de Toñita, ¿no? Yo lo observo así. Una Toñita que con la hija mayor es como víctima, ¿no? Porque ella dice, mi hija me reclama, me dice que fue su papá, me dice en qué condiciones nació, y Toñita no quiere hablar de ese tema, ¿no? Pero la hija le sigue reclamando, y ahí pareciera, yo me imagino a Toñita arrinconada, presa de las preguntas constantes de la hija, ¿no? Presa, víctima, pareciera que es víctima de las preguntas de la hija. Y por otro lado hay otra Toñita que le sale una violencia, le gana sus impulsos, le gana la capacidad de pensar y le sale una violencia, eh, una violencia desmesurada con su hija de 8 años, ¿no? Entonces, frente a este punto donde la hija le reclama, ¿no? Para poder, yo pienso, esta es mi opinión. Mi opinión es que hay cosas en la vida que uno tiene que saber cuándo las dice, cómo las dice y si es pertinente decirlo o no decirlo, ¿no? Hay cosas con las que uno va hasta la tumba y hay otras que tuvieron que guardarse en secreto y en silencio algunas por razones válidas. Hay otras cosas que, por ejemplo, no se hablan porque ya por otras razones, porque hay familias que tienen mucho miedo a hablar, a decir, a expresar, ¿no? Entonces, hay situaciones y situaciones, ¿no? No todo siempre se tiene que decir y hablar. Por otro lado, yo me pregunto si la hija de Toñita tiene la madurez como para recibir y entender cuáles fueron las condiciones en las cuales su madre sale embarazada de ella. ¿Lo puede hoy entender emocionalmente? ¿Está preparada para entenderlo emocionalmente? Eso hay que preguntar cuando uno va a hablar o va a decir a los hijos cosas importantes. Eso es lo primero, ¿no? No todo es que tengo que yo decirlo. Y yo recuerdo hace muchos años una señora me dijo, yo le he dicho a mi hija ya es adolescente y ya está saliendo. Entonces yo, porque me da miedo que le pase algo, que le embarace, que le suceda algo, que le embaracen, que, le, que la violen, etcétera,
le he dicho a ella que justamente cuando tuve su edad, a mí me violaron. ¿Y por qué le dijo eso, señora? Para yo protegerla, para que ella esté atenta, para que no le pase. No, pues por ahí no van las cosas. Por ahí no van las cosas. No, no, no. Entonces, tenemos que darle muchas vueltas, pensar, reflexionar, si es que lo que yo voy a decir es pertinente, le va a ayudar al otro, le va a sumar en la vida, o es que yo lo necesito decir, necesito confesarme, sacarme esto de encima y hablarlo sí o sí, ¿no? Me da la impresión que Toñita siente, percibe que su hija es un poco, la hija mayor quizás es un poquito inmadura, está cargada de mucho dolor, de mucho sufrimiento, ¿no? Y creo que ella cuando quiere saber cuáles son sus orígenes o cómo nació, creo que, ¿para qué quiere saber? Para seguir reclamándole a la mamá, para odiarse ella misma, para odiar a la mamá, ¿para qué? Esta jovencita primero necesita que estar estar acompañada de un proceso de psicoterapia para, para poder, para poder sostener y entender las condiciones en las cuales ella nació, ¿no? Luego, tú dices acá, Toñita, tú dices, mi esposo, pasaron los años, me comprometí con un hombre alcohólico, pero luego dices que él mejoró, ¿no? Dices, tuve una hija, sufrimos mucho, doctora, me separé un año y él cambió. Gracias a Dios regresamos y tuvimos otro hijo, ¿no? Entonces, este señor, que es tu pareja, que es el padre de tus dos hijos, los últimos, por lo que tú nos dices, él dejó de tomar, él dejó de ser alcohólico, él mejoró, regresaron, ¿no? Por lo que tú nos dices, parece que hay un ambiente mejor del que tú ni tuviste, porque no hubo familia, ¿no? Entonces, ustedes dos en la actualidad están creando un ambiente familiar suficientemente bueno, lo están creando, están trabajando emocionalmente cada uno en sus impulsos, en sus cóleras, en sus rabietas, en sus desesperaciones, en sus angustias, en sus rabias, ¿no? Están trabajando individualmente y también como pareja. Entonces me llama la atención que tú al final dices, ah, cuando tengo sexo con mi esposo, lo tengo que cumplir, porque por mí no me, que ni me toque. A mí un poquito me llama, ¿por qué será? ¿Por qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en el área sexual entre ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Porque nos das a entender de que estás bien ahora con tu esposo y una pareja sana, una pareja saludable también comparte la vida sexual. ¿Y por qué cuando él quiere acercarse sexualmente contigo, tú dices que es mejor que ni me toque, ¿no? Sería bueno eso, conversarlo con él, que tú un poco te preguntes un poquito más. Sí, tú tuviste maltrato sexual de niña, tuviste maltrato sexual de adolescente, ¿sí? Podrá ser eso que tu piel, tu cuerpo eh, tiene una herida de violencia, ¿no? De odio, de rabia, ¿no? Donde el vínculo sexual está marcado de agresión, de rabia, de atropello, de odio, de maltrato. Y quizás desde ahí, desde esa experiencia, cuando tu esposo se acerca, lo sentirás como otro violador más. Puede ser, ¿no? Podría ser. Y te entendemos. Y no sería raro, ¿no? Convérsalo con él porque él es un ser humano y él también siente que tú tienes
que tú tienes relaciones sexuales por obligación. Entonces, por lo que nos dices, estás en una mejor etapa con tu esposo, entonces creo que ahí puedes conversa con él. Conversa, habla, dialoga. Bueno, gracias, Sonita, por tu carta. Es una carta, es una historia que todos acá yo la he leído, una historia muy dolorosa, una historia de mucha violencia, de mucho abandono. Y la historia de Toñita nos permite ver cómo efectivamente la violencia, el abandono, es como una cadena, ¿no? Entonces, cuando yo crezco, de alguna u otra manera también, o yo voy a ser violenta, o yo voy a ser víctima, ¿no? Por eso están estos espacios de psicoterapia, están estas grabaciones, por eso existe la psicoterapia, para poder uno ir poco a poco reparando, ir construyendo en el aquí y ahora por una persona que, que pueda mirar su historia desde un lado menos torturador, ¿no? Porque la historia está ahí, no hay borrón y cuenta nueva, está ahí, no hay forma de desaparecer, ¿no? Sin embargo, es bueno que Toñita vea quién es ella hoy en día, ¿no? Ella ha hecho una familia, ella en un momento donde ella trabajaba muchísimo, tuvo que dejar a su hija mayor con su papá. No sé si ahora no nos ha dicho si vive con ella, con la hija también, pero ella, yo veo, Toñita, que tú, a diferencia de tus progenitores, estás intentando, y hoy en día tienes una familia, cosa que ellos no te pudieron dar, ¿no? Hoy en día nos escribes, hoy en día tú quieres mejorar, hoy en día estás mejorando. Eso es valioso, eso es valioso. Tú mira, valida lo que tú has hecho hoy en día, con todas las dificultades, con toda la precariedad, con todo el desamparo, porque para que una persona diga, me sentí mejor en el orfanato, o me sentí mejor en la calle que en mi hogar, es muy traumático, ¿no? Pero ahí vas. Te agradezco muchísimo, te agradecemos la carta que nos has hecho, que nos has mandado, y así también animamos a otras personas a poder enviar las cartas, porque a través de esas cartas nos guiamos, nos ayudamos, reflexionamos. Bueno, ya con esto hemos terminado. Le sugiero le sugiero a Tomita, por supuesto, continuar escuchando estas grabaciones. Y con eso terminamos hoy. Le agradezco a Mel y Ramírez por permitirme estar en esta sesión con ustedes. Le agradezco a la Clínica de las Emociones que me permite poder estar con ustedes hoy aquí, como todos los martes. Y les recuerdo que hoy a las 6:30 está el taller de psicoterapia virtual grupal que lo dirige la doctora Carmen González. Y como todos los fines de semana, este fin de semana también hay actividades por Zoom. Ustedes entrando a la página web o al Facebook de la Clínica de las Emociones, ahí pueden conocer las otras actividades que la institución realiza. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo el próximo martes. Hasta luego.